Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Muchas personas están sufriendo en este tiempo y las personas tienen dificultades de todo tipo, problemas, situaciones que no saben bien cómo manejar. Una persona separada de Dios es lo normal que se encuentre en problemas, es normal que esté preocupada constantemente, 24 horas, sufriendo, porque el estado de estar separado de Dios es terrible. Están realmente en maldición y en desastres, aunque no saben cuál es su verdadero problema. Pero también muchos creyentes están sufriendo constantemente. Un hermano me llamaba y me estaba contando que estaba pasando graves dificultades. Hay cosas en su vida que no puede solucionar y que le están dando problemas en su matrimonio, en su familia. Está teniendo problemas económicos terribles. Una situación muy difícil. Pero es muy importante que estemos conociendo correctamente quién es Jesús el Cristo. Que estemos disfrutando este evangelio tan precioso. Porque Dios nos habla claramente que su deseo es la evangelización mundial. Pero claro, si estamos con esa debilidad, con esos conflictos, siendo creyentes, si nuestra vida de fe es tan difícil, realmente la evangelización queda muy lejana para nosotros. Parece como algo imposible, ¿verdad? Pero en el pasaje de hoy vemos cómo los hermanos de la iglesia de Antioquía, en ese lugar, fue el comienzo de las misiones, fue el comienzo de la evangelización mundial. Entonces, esos hermanos realmente, ¿qué tenían, no? ¿Cómo fueron utilizados de esa manera tan tremenda, verdad? ¿Qué es lo que ellos estaban disfrutando? Entonces, en primer lugar, ellos sabían muy bien y disfrutaban que el deseo de Dios es la evangelización mundial. Esto aparece en Mateo 24:14. Y este evangelio del reino será predicado a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Ya Dios, cuando nos creó, en Génesis 1:27, a su imagen y semejanza, nos hizo seres espirituales, y en Génesis 1:28 dice que gobernáramos o juzgáramos toda la tierra, es decir, que lleváramos esa bendición a toda la tierra. También Abraham en Génesis 12, versículo 3 dice: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Ya estaba hablando que esa bendición, que el evangelio de Jesús el Cristo tenía que ser predicado a todas las naciones. Y también el Señor resucitado, Hechos 1:8, antes de ascender, dice esa última palabra tan importante: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, es el deseo de Dios la evangelización mundial. Eso es algo que nada ni nadie puede detener, y nosotros tenemos que alinearnos totalmente a esa evangelización mundial, que es el deseo de Dios. Si entramos ahí, realmente vamos a ver cómo podemos estar disfrutando del poder de Dios, cómo Dios está con nosotros, porque ese es su deseo. Si nos alineamos al deseo de Dios, vamos a ver el poder del Cristo resucitado. Entonces los hermanos de la iglesia de Antioquía, ellos disfrutaban de eso, sabían muy bien que el deseo de Dios era la evangelización mundial, que Dios está moviendo todo, en su soberanía absoluta, está moviendo todo absolutamente. Todo este mundo, el que tiene el dominio y el control, lo está moviendo para llegar a ese punto. Mateo 24:14, todo. Por eso nosotros, como sus hijos, hay que alinearse ahí, a la evangelización mundial. Lo segundo es que Dios hace la obra. Porque realmente, bien,
Ese es el deseo de Dios, la evangelización mundial, pero yo si soy débil, soy incapaz, ¿cómo voy a poder yo cumplir esa misión tan tremenda, verdad? Podemos pensar así. Pero hay que descansar porque en verdad Dios hace la obra, Él hace todo. Él nos escogió por su gracia. Vemos la vida de Pablo, que fue uno de los que utilizó para comenzar las misiones mundiales. Pablo estaba totalmente fracasado a pesar de ser una persona con mucha economía. Venía de una familia que económicamente tenía mucho nivel. Pablo estaba totalmente fracasado a pesar de ser una persona intelectual. Él estudió en la universidad allí de filosofía en Tarso. Él era oriundo de Tarso. Y esa universidad era la más famosa de filosofía de toda Asia. Él también estudió a los pies de Gamaliel, que era un catedrático. Era una persona bien formada, pero todo su sabiduría humana no le daba ninguna respuesta. Estaba fracasado totalmente. Tampoco la religión que él practicaba, que era el judaísmo, y dentro del judaísmo la secta de los fariseos. Él era fariseo, que se esforzaba muchísimo por intentar agradar, por conseguir salvarse, intentando cumplir la ley, haciendo un montón de tradiciones, pensando que de esa manera podían salvarse. Por supuesto, la religión es el esfuerzo del hombre. Y el hombre pecador, aunque se esfuerce, no puede hacer nada para poder tener paz, para regresar con Dios, para salir de su pecado. Es imposible. Porque el hombre es pecador y todo lo que hace por sus fuerzas, aunque parezcan buenas obras, es pecado a los ojos de Dios. Por eso Pablo, aunque se intentaba como fariseo, haciendo ritos, intentando cumplir la ley, era imposible porque era pecador, estaba en el pecado original sin saberlo, y un pecador no puede cumplir la ley. Es imposible. De hecho, Dios dio la ley para eso, para que nos diéramos cuenta que éramos pecadores y que necesitábamos un Salvador que es Jesús el Cristo. Por eso este Pablo, tan fracasado, intentaba agradar a Dios persiguiendo a la iglesia, porque él tenía un concepto totalmente equivocado de quién era Jesucristo. Pensaba que era un hereje, un engañador. Por eso estaba persiguiendo la iglesia pensando que de esa manera iba a agradar a Dios. Pero allí, yendo camino de Damasco, Dios, por su gracia, que es el que hace la obra, vino a su encuentro. Allí el Señor Jesús le apareció, una gran luz, cayó al suelo. Eso significa que él ya llegó al punto que está fracasado total. Ni su dinero, ni su sabiduría, ni su religión le dieron ninguna respuesta. No tenía paz, sufría constantemente. Pero el Señor, por su gracia, Dios, en su soberanía absoluta, nos escoge desde antes de la fundación del mundo. La obra es de Dios. Y Él se apareció allí, en ese horario perfecto para su vida. Y allí le dijo, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Pablo, asustado, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y eso es lo primero que tenemos que estar conociendo bien, que Jesús es el Cristo, conforme a la palabra. Jesús es el Cristo, ahí pudo conocer, poner su fe en Jesucristo, recibir esa salvación. Y ahí Dios lo llevó a Damasco, allí envió a Ananías, ese discípulo que era cumbre espiritual. Ananías le dio la misión, hizo las prácticas intensivas con él, lo preparó. Y también lo ayudó y le hizo ese fórum de la vida, ¿no? Cómo Dios estaba experimentando el Evangelio en su propia vida. Ananías lo pudo compartir, hacer fórum con Pablo. Y eso fue una grandísima bendición. Por eso la obra la hace Dios. Él nos escogió y Él nos prepara para estar cumpliendo esa misión. Él nos da la fuerza, la gracia cada día. Por eso que podamos estar disfrutando lo que disfrutaron estos hermanos de la iglesia de Antioquía, que fueron utilizados para comenzar las misiones, la evangelización mundial. Entonces ellos sabían muy bien que Dios hace la obra y Dios, Él tiene un horario. Dice que todo tiene su tiempo bajo el cielo, Eclesiastés 3, y que Dios lo hizo hermoso todo en su tiempo.
En el tiempo de Dios es todo hermoso. Él nos prepara y hay un horario para poder utilizarnos. Entonces la vida de Pablo fue así. Llegó un horario que el Señor fue a su encuentro. Allí fue preparado por Ananías, pero no solo eso. Luego también hubo un tiempo, dice la palabra, que fue a Arabia. Allí se concentró, recibió sanidad, recibió la fuerza. Y, sobre todo, él pudo, en esa preparación, establecerse en el Evangelio. No solo saber el Evangelio. Hay creyentes que saben el Evangelio de manera teórica, que van los domingos a la iglesia con todo su buen corazón, pero luego los otros restantes 6 días de la semana viven su vida a su manera, ¿verdad? Y viene un problema, intentan arreglarlo ellos, se mueven, no funciona. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Jesús el Cristo ha consumado todo. Y yo no solo tengo que estar sabiéndolo o aplicándolo una vez a la semana, sino todos los días, 24 horas, el centro de mi vida es Cristo. Él tiene que estar reinando en mi vida, en mi trabajo, en mi familia, en cada área de mi vida. Eso es estar establecido el Evangelio. Tenemos que ver todo a través del Evangelio. Los problemas que hay, verlos a través del Evangelio. ¿Cuál es el plan, el propósito que Dios tiene? Las circunstancias a través del Evangelio. Una persona que está siendo mala contra mí, verla también a través del Evangelio. Es distinto, ¿verdad? Por eso Pablo y los hermanos de la iglesia de Antioquía pudieron ser utilizados para comenzar las misiones porque ellos ya estaban en ese horario. Eran discípulos que estaban en primer lugar establecidos en el Evangelio. Muy importante. Hay que estar establecidos en el Evangelio. No solo establecidos en el Evangelio, también establecidos en el trono celestial. Como hijos de Dios tenemos un respaldo tremendo, el respaldo del trono celestial. Por eso cada día, tomando el pacto, orando, tenemos que experimentar cómo Dios está obrando, cómo está quebrantando las obras de la oscuridad en cada lugar que estamos. Tenemos que experimentar cómo a través de la oración el reino de Dios se establece. Experimentar ese trono celestial, nuestro respaldo. Y estos hermanos de verdad podían disfrutar de eso. No solo eso, también estaban establecidos en la cumbre. Ellos eran testigos, eran cumbre espiritual, eran llenos del Espíritu Santo. Por eso estaban establecidos en la cumbre, eran personas que eran testigos, no solo con sus palabras, donde estaba la gente, podía experimentar que Dios estaba con ellos, como José. Y realmente, cuando Dios tiene ese grupo de personas, como esos 5 hermanos en la lectura de hoy, que estaban totalmente allí buscando al Señor, tomando el pacto, orando para que realmente se estuviera cumpliendo la evangelización mundial. Esos hermanos establecidos en el Evangelio, en el trono, establecidos en la cumbre, esos testigos verdaderos, eso fue el horario para cumplir el comienzo de las misiones. Y la lectura la encontramos en Hechos 13, del 1 al 12. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que podamos estar disfrutando lo que disfrutaron estos hermanos en la iglesia primitiva. Que podamos tener claro, de verdad, la dirección de Dios es la evangelización mundial. Si nosotros estamos en este mundo, si no hemos ido al cielo, es por eso. Hay una razón. Dios quiere utilizarnos para cumplir la evangelización. Por eso tenemos que entender que ese es el deseo de Dios. Luego no desanimarnos porque la obra la hace Dios. Yo tengo que estar tomando la palabra, orando, para alinearme a la evangelización mundial. Y luego llegará un horario. Llegó ese horario para Pablo y ese equipo de 5 personas. Ellos estaban orando, tomando el pacto y estaban realmente establecidos en el Evangelio, en el trono, establecidos en la cumbre. Ellos gozaban de esa llenura del Espíritu Santo.
Por eso Dios en ese horario pudo empezar el comienzo de las misiones. Fue la primera vez que fueron a otros países enviados por el Espíritu para predicar este Evangelio. Y es muy importante que ellos también estuvieron entendiendo, y tenemos que entender también en nuestras vidas, cuál es el concepto correcto. ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es la razón por qué tenemos que hacer la evangelización? Es muy importante que lo podamos entender. Hay una razón. Y realmente todos los problemas que hay en este mundo, todos, no importa el color que tengan o la gravedad más grande, más pequeña, todos los problemas son por no tener a Cristo. Los problemas en las vidas, los problemas en las familias, los problemas en las naciones, todos. Es porque ahí no están creyendo en Jesús el Cristo. Jesús el Cristo conforme a la palabra. No están conociendo. Por eso, en ese estado, están en maldición, en desastres, no pueden hacer nada para salir de ahí y Satanás está obrando, engañando a la gente. Es un estado terrible que cada vez va a empeorar totalmente porque la gente no solo es dueña, su dueña es Satanás, sino que están totalmente atrapados en la idolatría. La idolatría trae maldición, desastres continuamente, pero la gente no lo sabe. Por eso vienen problemas mentales, problemas físicos, problemas para las siguientes generaciones, problemas para el destino. Es terrible el estado de estar separado de Dios. Y eso viene por ese pecado fundamental, el pecado original que solo la palabra de Dios, que es la verdad, nos muestra. Pero la gente no lo conoce. Gente que son catedráticos en las universidades no están conociendo para nada cuál es el origen de todos los problemas. Tampoco científicos que son tan importantes y que hacen una buena labor, no están entendiendo realmente que el verdadero problema del hombre, el principal, es el pecado original. Y tampoco los poderosos, ni la gente que está en un lugar con autoridad o con fama, no están entendiendo porque no conocen la palabra que es la verdad. Y, por no conocer el problema, no pueden encontrar la verdadera solución. Por eso es muy importante que estemos viendo cuál es el problema. Ese problema espiritual, humanamente no hay manera de solucionarlo. Ni dinero, ni religión, ni buenas obras, ni filosofías. No hay manera. Humanamente no hay manera. Por eso, esa es la razón por qué tenemos que estar predicando este Evangelio. Esa es la razón, y los hermanos de la iglesia de Antioquía lo sabían. Ellos tenían ese concepto correcto por qué hay que cumplir la evangelización. Porque este mundo está bajo el poder de Satanás, que es el príncipe de este mundo. Y él con su ejército de potestades, principados, huestes de maldad, está destruyendo las vidas, las familias y especialmente las siguientes generaciones. Y ya Cristo venció a Satanás. Por eso hay que predicar que Jesús es el Cristo, porque solo Cristo venció a Satanás, solo Cristo ha perdonado nuestros pecados, solo Cristo ha abierto un camino para poder encontrarnos con Dios. Por eso, esa es la razón. Y estos hermanos tenían ese concepto correcto. Hay iglesias, desgraciadamente, que están evangelizando con un concepto incorrecto. ¿Por qué lo hacen? Para llenar la iglesia. ¿Por qué? Porque de esa manera piensan que van a tener más economía. No están haciendo por las almas, no están haciéndolo por agradar a Dios, no lo están haciendo por dar respuesta a la gente que está sin Dios y sin esperanza. Lo hacen centrados en el yo, por sus intereses, sus motivaciones incorrectas. Por eso realmente eso está dando muchos problemas, no solo a las iglesias, sino también a esas personas, porque si van a esa iglesia, desgraciadamente, también le van a dar una doctrina incorrecta, le van a dar una enseñanza totalmente contraria a la palabra de Dios, y van a quedar desencantados pensando que eso es el Evangelio, y heridos. Por eso tenemos que estar levantando la iglesia del Dios vivo, que somos nosotros, por gracia de Dios, tomando el pacto de Jesucristo y cumpliendo esa evangelización mundial, predicando el Evangelio de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Por eso la iglesia de Antioquía sabía ese concepto correcto.
¿Por qué tenemos que evangelizar? Porque es el deseo de Dios. ¿Por qué tenemos que evangelizar? Porque la gente no tiene respuesta y nosotros tenemos la respuesta, que es Jesús el Cristo. Porque es el deseo de Dios. Por eso hay que estar predicando a tiempo y fuera de tiempo que Jesús es el Cristo. Por eso tenemos que ir como el Señor nos manda, cada día, a poder predicar este Evangelio. Ese es el concepto correcto que tenemos que estar experimentando. Predicar que Jesús es el Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí hizo esa confesión Pedro. Fue porque Dios, por su gracia, se lo reveló. No fue carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, dijo Jesús. Y él pudo tener esa revelación y pudo estar haciendo esa confesión. Eso significa que Jesús el Cristo es solución de todos los problemas. Él ha solucionado ese problema fundamental. Como consecuencia, en Él tenemos solución de todos los problemas. Por eso que podamos tener ese concepto correcto. ¿Por qué tenemos que evangelizar? ¿Por qué tenemos que estar alineándonos a la evangelización mundial? No solo eso. Ellos sabían muy bien lo que tenían que preparar. Y es muy importante, ¿verdad?, el contenido. Lo que hay dentro es lo que va a salir, ¿verdad? Sobre todo en tiempo de crisis, ¿qué es lo que va a salir? Lo que está dentro realmente. Por eso, ¿qué contenido tenían estos obreros, estos evangelistas de la iglesia de Antioquía? ¿Qué contenido tenemos que tener y disfrutar en nuestras vidas? En primer lugar, el verdadero evangelio. Ni Juan el Bautista, que eso representa el legalismo, ¿verdad? ¿Cuántas iglesias, desgraciadamente, dicen que Jesús el Cristo es el legalismo, ¿verdad? Tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro, y si no lo haces te salvas y pierdes la salvación, y si tal, te cortamos. Eso es legalismo totalmente. Y no funciona, es un sufrimiento para los que lo viven y para los que están experimentándolo, ¿verdad? Porque eso no es el Evangelio de Jesús el Cristo. El misticismo, buscando siempre cosas misteriosas, cosas interesantes, pero luego nuestras vidas son un desastre, ¿no? Pero somos tan espirituales y cuando hay un problema porque lo hacemos mal, le echamos la culpa a Satanás. No, es la obra de Satanás y a lo mejor es que yo mismo lo estoy haciendo mal, ¿verdad? Pero eso es el misticismo, ¿verdad? Una vida que es extraña y los no creyentes dicen, esta persona es rara, ¿verdad? ¿Qué cosas más raras hace? Sin darnos cuenta podemos estar ahí. Pero eso no es el Evangelio de Jesús el Cristo. Por eso ese Evangelio no funciona, no da verdadera respuesta, es más, da problemas cada vez más. Y eso es lo que significa Elías, ¿no? Unos veían a Jesús como Elías, misticismo insano, el esfuerzo, no funciona. Otros son emoción, cálculo, estrategia, todo mirando, analizando. Eso puede significar Jeremías, ¿verdad? Pero eso no es la esencia de Jesús el Cristo. Por supuesto, tampoco ninguno de los profetas, ni prosperidad, ni estudio personal para que uno pueda estar creciendo, o palabras de ánimo. Eso no es el centro del Evangelio. ¿Cuál es el centro del Evangelio? Jesús el Cristo. Y nosotros tenemos que estar predicando a Cristo, que venció en la cruz a Satanás, al pecado y a la muerte. Cristo hizo lo que nadie podía hacer. Él vino para salvarnos, por eso su nombre es Jesús, porque no podíamos salvarnos, no podíamos salir de esa maldición tremenda. Pero Él vino para eso, no para condenar a nadie, para salvarnos de nuestro verdadero problema. Y Él es el Cristo, cumplió todo. Por eso Él, que es vivo, Él sigue cumpliendo y sigue dando respuesta a esas tres maldiciones, a Satanás, a los desastres y al respaldo del infierno. Él es Jesús el Cristo y es lo que tenemos que estar disfrutando en nuestras vidas y compartiendo. Jesús es el Cristo, ese es el Evangelio de la Biblia, que predicaba tanto Pedro como Pablo, como los hermanos de la iglesia de Antioquía. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que estén teniendo ese contenido tan importante, el contenido correcto, conforme a la palabra. Jesús es el Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
no solo tenían el contenido del Evangelio, también el contenido de la verdadera oración. Y la oración no es un esfuerzo, no tiene que ser palabras repetitivas como algo religioso, no. Hay que adorar en espíritu y verdad, ¿verdad? Tenemos que adorar en el espíritu, tenemos que estar disfrutando a través de la oración. Y esa oración es un privilegio, es el tiempo más feliz, es el poder para transformar el mundo. Por eso la oración, el primer nivel es cuando tenemos problemas, ir a Dios, en primer lugar, ponerle toda esa situación al Señor. No estar esforzándose para arreglarlos, no estar intentando buscar ayuda con alguna persona. En primer lugar a Dios, que es todopoderoso, que es soberano. Poner el problema en manos de Dios. El segundo nivel, al orar, en ese momento tomo el pacto de Jesús el Cristo, solo Jesús el Cristo, porque solo Él ha solucionado todo. Y ahí ya está, ya se ha terminado el problema, porque cuando tomo el pacto, ya el temor, la inseguridad, el miedo, se va totalmente. Porque Dios me da esa paz suya que guarda mi corazón y mi mente en Cristo Jesús. El tercer nivel, ya puedo 24 horas poder gozar la respuesta a través de la oración. En cada lugar que estoy puedo estar comunicando con Dios. Disfruto que Dios vivo está junto conmigo. Disfruto Emmanuel, Dios con nosotros. Disfruto la unidad. Significa que Dios, mi campo y yo somos uno, todo es uno. Porque a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Romanos 8:28. Puedo disfrutar de esa verdadera vida porque el Evangelio es vida, la vida de Cristo resucitado en mí. Puedo gozar 24 horas a través de la oración de la vida. Y esa es la verdadera oración. Y viene ese quinto nivel. En el horario de Dios se levantan las obras del reino de Dios. El reino de Dios se establece, que son esas 25 horas. Eso significa algo que supera lo humano, que trasciende lo que un hombre puede hacer, algo de Dios, lo eterno. Ahí se establece el reino de Dios, en cada lugar que estoy. Ese es el contenido correcto de la oración que tengo, no que saber, sino que experimentar, que disfrutar. Y el Evangelio igual, no saberlo, experimentarlo cada día, disfrutar de esa vida, a través de tomar el pacto, a través de orar cada día. Y también el contenido del verdadero evangelismo. Y hay mucho malentendimiento de lo que es el evangelismo. Yo, por ejemplo, hace mucho tiempo pensaba así también, ¿no? Que era esforzarse para intentar convencer a la gente, molestando la verdad. Yo, por mi carácter, era imposible hacerlo para mí. Era horrible pensar en que tenía que estar molestando a alguien para intentar convencerla, ¿no? Entonces era un sufrimiento. Yo pensaba que solo había personas con ese don de evangelismo y que solo ellos estaban capacitados para evangelizar. Es un concepto totalmente incorrecto. No es el evangelismo que nos muestra la palabra. Si yo de verdad entiendo este evangelio y lo disfruto, cada día tomo el pacto de Cristo, la palabra, si cada día oro de esa manera tan feliz con el Señor, disfrutando que esa vida está en mí, en ese momento aparece el evangelismo, porque el evangelismo de la palabra de Dios, de la Biblia, es lo que Dios tiene preparado. No es solo evangelismo, es el movimiento del evangelismo que nos muestra la palabra de Dios, pero empieza cuando una persona se aferra al pacto, disfruta de la oración, es decir, está disfrutando que Dios vivo está con él, la vida, es un movimiento de vida que sale de manera natural cuando yo la estoy experimentando. Y ese es el evangelismo. Por eso, en primer lugar, hay un evangelismo que empiezo a ver. Si mi estado espiritual cambia, lo veo todo distinto, ¿verdad? Ya Pedro y Juan, que se iban al templo a la hora novena de la oración, Hechos 3, allí ven a ese cojo. Lo habían visto muchísimas veces, pero ahí por fin lo veían de manera distinta. Ya se daban cuenta que el verdadero problema del cojo no era ni el oro ni la plata, era que estaba separado de Dios y también, por supuesto, estaba cojo. Era también un problema. Pero el verdadero problema es que estaba separado de Dios. Por eso, Pedro, lleno del Espíritu Santo, ahí le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y Dios obró y ese cojo
fue sanado espiritualmente, mental, emocional y físicamente y empezó a alabar a Dios. Eso es el evangelismo. Dios tenía preparado ese cojo, pero cuando Pedro, que cada día pasaba por ahí, ¿cuándo pudo darse cuenta? ¿Cuándo lo empezó a ver de manera distinta? Cuando él cambió realmente su vida y empezó a tomar el evangelio, tenía sus tiempos marcados de oración. Su estado espiritual era ya cumbre espiritual, era un testigo. Por eso, en ese momento, es cuando vamos a ver la necesidad de las personas. Si no tenemos fuerza espiritual, estamos mirándonos a nosotros. ¡Ay, pobrecito de mí! ¿Qué voy a hacer? Ese tipo de cosas, un engaño total, porque Cristo ya ha consumado todo para nosotros. Por eso cuando tomo el pacto, empiezo a orar, cuando empiezan a traer la palabra, que es viva y eficaz, que es espíritu y vida, ahí mi estado espiritual empieza a ser restaurado, empiezo a disfrutar de verdad de la vida de Cristo que está conmigo. Y ahí llega un momento que ya empiezo a ver las cosas de manera distinta. Y ahí surge ese evangelismo, empiezo a ver esas personas, la necesidad de las personas. Una persona que me hace mal, ya lo veo distinto. Veo cuál es su problema, quién está detrás de él, cuál es el culpable. Empieza a orar para que pueda recibir la salvación. Es distinto, ¿verdad? Luego, hay un evangelismo que viene. Dios nos empieza a traer personas. Si estamos disfrutando de esta vida, Dios nos va a traer gente para predicarle el evangelio. Ya están preparados. Y vemos el caso de Ananías en Damasco. Él estaba orando allí. No podía salir a evangelizar porque eran perseguidos, los podían matar, pero él estaba orando. ¿Cómo oraba? Para el evangelismo. Por eso fue que Dios salvó a Pablo en el camino de Damasco, porque allí estaba Ananías. Y Ananías fue para poder estar dándole la misión, para darle esas prácticas intensivas, para darle el fórum de su vida, para que Pablo se fuera preparando. Dios tenía todo preparado. Por eso fue un evangelismo que le vino totalmente. Dios envió allí a Pablo. De la misma manera, vamos a experimentar ese evangelismo bíblico. Dios llegará un momento, si estamos gozando de esa vida, que nos enviará gente preparada por Dios, que les compartiremos el evangelio de Jesús el Cristo y Dios obrará y podrán recibir al Señor. Y también, si tenemos más fuerza, habrá un evangelismo que vamos a ir nosotros. Y justamente este pasaje es cuando ellos, esos 5 obreros, estaban orando y a 2 de ellos, a Bernabé y a Pablo, Dios los comisiona por primera vez. Los envía, es el comienzo de las misiones. Ellos ya están yendo a otras naciones para predicar este evangelio. Por eso es muy importante. Estas personas, estos hermanos, no fueron utilizados por cualquier manera. Realmente eran personas que entendían, en primer lugar, ese concepto correcto. Sabían la razón por la cual hay que estar haciendo la evangelización mundial. Y tenemos que tener ese concepto conforme a la palabra. Ellos también disfrutaban de ese contenido correcto. El evangelio correcto, la oración correcta, el verdadero evangelismo, conforme a la palabra. Ese es realmente nuestra fuente, la palabra de Dios. Y ahí podían ser utilizados. ¿Por qué también? Ellos también sabían el sistema. Y Dios tiene un sistema para poder entrar, para poder cumplir el evangelismo, el movimiento del evangelismo bíblico. Hay un sistema. Lo podemos ver a través de la palabra. Vemos como enviados por el Espíritu, después de estar orando y ayunando, Bernabé y Pablo, juntamente con Juan Marcos, que era el sobrino de Bernabé, fueron enviados y se fueron a Chipre. Bernabé era originario, había nacido en Chipre. Entonces fueron allí y estuvieron en Salamina y después fueron a Pafos. Y allí en Pafos pudieron encontrarse con el procónsul romano, cuyo nombre era Sergio Paulo. Este hombre tenía interés en el evangelio. Pero había un mago, Barjesús, que se oponía, un hombre endemoniado que servía como mago a este procónsul
y por supuesto se oponía al Evangelio, porque Satanás se opone cuando predicamos el Evangelio conforme a la palabra, que Jesús es el Cristo. Él, si están predicando otras cosas, doctrinas humanas, él está contento, pero de verdad cuando se predica el Evangelio de Jesús el Cristo, eso es lo único que teme Satanás, porque sabe que ahí se manifiesta el poder de Dios, que solo a través de Jesucristo la gente puede salir de... Siempre se opone y se opone a través de las personas que él tiene dominadas, como en este caso Bar Jesús. Entonces él se opuso, pero al final Pablo, con el poder de Dios, dijo que se quedara ciego y se quedó ciego. Fue algo tremendo, una señal que Dios hizo. ¿Para qué era? Para el evangelismo. Dios siempre manifiesta su poder con una razón. Era para que Sergio Paulo pudiera estar recibiendo a Jesucristo. Él se quedó sorprendido, el procónsul. Vio el poder, se dio cuenta que realmente Jesús era el Cristo y pudo estar recibiendo a Jesucristo en su corazón. Por eso este hombre, Sergio Paulo, el procónsul de todo ese lugar, esa persona élite, una persona importante humanamente, eso fue el sistema. A través de él ya podían llevar este evangelio a todas las naciones, porque se podrían abrir muchas puertas a través de él, ¿verdad? Por eso Dios siempre tiene un sistema, y las personas que él utiliza para la evangelización tienen que estar entendiendo ese concepto conforme a la palabra, lo que es realmente el evangelismo, la evangelización mundial. Tienen que tener el contenido, disfrutar realmente del evangelio, la oración y ese evangelismo bíblico, y ver ese sistema que Dios tiene preparado. En cada lugar Dios tiene un sistema. En ese lugar Sergio Paulo, el procónsul, era el sistema. Por eso cuando vamos a un sitio hay 5 cosas que tenemos que ver. Hay gente que Dios tiene preparadas, nuevos creyentes. Tenemos que estar llegando a ellos para poder estar discipulándolos, levantándolos, poder establecer en el Evangelio, establecer en el trono, establecer en la cumbre, que puedan disfrutar de la vida, para luego incluso comisionarlos y que ellos mismos puedan estar haciendo este evangelismo. También podemos encontrar a personas que están con mucha necesidad, gentes enfermas, gentes sedientas espiritualmente, y como ese cojo era un enfermo, eso fue una puerta grandísima. ¿Por qué? Él, al ser sanado, lo primero que hizo fue entrar al templo. Nunca le habían permitido entrar al templo porque él era enfermo y era considerado pecador. Pero lo primero que hizo, alabar a Dios y entrar al templo. La multitud se juntó a ver ese milagro, porque todos conocían ese cojo. Entonces, en ese momento, Pedro predicó el evangelio de Jesús el Cristo. 5.000 varones recibieron al Señor. Los religiosos los metieron en la cárcel y al día siguiente los llevaron al juicio delante del Sanedrín. Allí estaban las 70 personas más importantes de toda la nación, y delante estaba Pedro, Juan y el cojo sanado. Y allí Pedro dio testimonio: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Dio testimonio de que solo a través de Jesucristo se había cumplido ese milagro. Por eso dio testimonio de que Jesús es el Cristo de Dios. Él es el Salvador. Él es la solución de todos los problemas. Y todo fue a través de una persona en necesidad, de una persona enferma. También tenemos que ver, en cada lugar que estemos, también hay obreros comisionados. Hay personas que Dios tiene ya preparadas, no solo van a recibir el Evangelio, sino que automáticamente son gente que tiene esa comisión para poder estar haciendo el evangelismo. Hay gente que tiene ese corazón. Igual humanamente no es gente poderosa o gente con muchos talentos, pero realmente tienen ese corazón, entienden por qué hay que evangelizar. Por eso a través de ellos también se puede estar levantando ese sistema. Yo he podido encontrar hermanos con esa comisión que a lo mejor me podían siempre conectar con gente. Ellos siempre me conectaban con personas que ellos conocían para que fuera y les predicara el Evangelio.
y trabajando en equipo se levantaba ese sistema para que se cumpliera esa evangelización, ese movimiento del evangelismo bíblico. También tenemos que estar mirando en el campo, hay personas que preparan todo. Por ejemplo, Lidia, en Hechos 16, al recibir tanta gracia a través del Evangelio, al recibir la salvación, ella, que era una empresaria, dice que llevó a los obreros, a Pablo, a su equipo, a su casa, casi obligándolos. Ofreció su casa, que sería una casa muy grande, ¿verdad? Y ella era una persona con mucha economía, que tenía muchos conocidos, y allí en su casa empezaron un aposento alto. Empezaron a compartir la vida y el poder de Cristo a través de la palabra. Y Dios levantó en esa casa la iglesia de Filipo, que fue una iglesia utilizada grandemente para cumplir la evangelización mundial. Por eso hay gente que te prepara directamente todo. Te abre las puertas, te reúne a la gente. Es como Cornelio también en Hechos 10, ¿verdad? Él juntó a sus amigos, sus parientes, porque iba a ver Pedro. Y llevó a todos, preparó todo. Y allí, al escuchar el Evangelio a través de Pedro, fueron llenos del Espíritu Santo, todos se salvaron. Por eso ese tipo de personas, a través de ellos, podemos estar también viendo el sistema que Dios tiene en ese lugar para el movimiento del evangelismo. Y también hay un gran campo. ¿A qué llamamos un gran campo? En este pasaje vemos ese procónsul. Era una persona bien importante, tenía una autoridad muy grande sobre toda esa región. Sergio Paulo fue el sistema, fue el gran campo. A través de él era muy fácil ya poder predicar y llegar a toda esa región que estaba bajo su dominio humano, ¿verdad? Tenían su respaldo. Él podía juntar a la gente, abrir muchas puertas para que la gente pudiera escuchar el Evangelio de Jesús el Cristo. Por eso ciertamente Dios tiene todo preparado. Él, en verdad, hace la obra. No es nuestro esfuerzo. Dios hace la obra. Tiene un horario. Y Él quiere obrar de la misma manera para nuestras vidas. Primeramente, en nosotros, en nuestra familia, en nuestra región. Ahí quiere que ese movimiento del evangelismo bíblico se esté levantando. El movimiento de la vida y del poder de Cristo, no una religión. El poder de Dios, el amor de Dios, la fuerza del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Por eso Él utilizó a estos hermanos de la iglesia de Antioquía. Fue el comienzo de las misiones. ¿Por qué los utilizó? Ellos sabían ese concepto correcto. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué tenemos que evangelizar? Hay que entenderlo. La gente se está muriendo. Las familias están destrozadas. Solo Jesús el Cristo puede salvarlas. Y nosotros somos el canal que Dios ha escogido para que puedan estar conociendo que Jesús es el Cristo. El contenido correcto. No tenemos que hablar nuestras ideas, nuestros colores. No. Solo el verdadero evangelio. Solo Jesús el Cristo. Tenemos que estar teniendo y disfrutando esa verdadera oración en nuestras vidas, orando con el pacto para que el reino de Dios se establezca y experimentando como testigos ese verdadero evangelismo. Entonces, en cada lugar donde estemos, vamos a ver el sistema. A veces será a través de nuevos creyentes, gente en necesidad como enfermos, a veces será a través de obreros comisionados, a veces será a través de personas que ya preparan todo totalmente, o grandes campos, personas con una autoridad humana para poder llegar a muchas personas. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan estar tomando fuertemente este pacto. Dios nos ha llamado, nos ha bendecido ya, a través de Jesús el Cristo ha consumado todo, y hay una misión para nosotros. Él quiere a través de nuestras vidas que este evangelio llegue hasta lo último de la tierra. Hay que entrar ahí, hay que alinearse ahí. Por eso la palabra de Dios dice claramente en Mateo 6:33 que si buscamos el reino de Dios y su justicia en primer lugar, Él nos dará todo lo demás por añadidura. Si yo estoy dentro del plan y el deseo de Dios, que es la evangelización mundial, todo lo demás me seguirá. ¿Por qué? Porque estoy en el deseo, estoy realmente haciendo lo que Dios quiere que estemos haciendo. El deseo de Dios, predicar el Evangelio. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan estar disfrutando como esos discípulos que Dios ha llamado,
esos discípulos como los hermanos de la iglesia de Antioquía. Ciertamente, a través de sus vidas, Dios va a levantar grandes obras. A través de la iglesia de Antioquía, Dios hizo ese primer viaje misionero, pero no fue el último. Fue una plataforma esa iglesia para poder cumplir la evangelización mundial. Les bendigo en el nombre de Jesucristo. Padre, gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Que podamos estar disfrutando como los hermanos de la iglesia de Antioquía, gozando del verdadero concepto de la evangelización, disfrutando de ese verdadero contenido y experimentando ese sistema que tú tienes preparado. Utilízanos, Señor. Atamos el poder de Satanás que se opone y oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén.